Es mejor quedar mal por decir la verdad que perder la confianza de alguien por sostener una mentira. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Carlos Cabrera, consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma. Consejero, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, consejero, me gustaría saber cuál es su valoración respecto a estos primeros meses del nuevo gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de La Palma. Bueno, yo creo que el Coalición Canaria en estos primeros meses de gobierno insular se ha dedicado fundamentalmente a algo que no me parece de nada correcto, ¿no? Yo creo que no han sido capaces de dar un impulso en un corto espacio de tiempo. Es verdad que llevan poco tiempo, pero yo creo que ya era hora de poner en marcha determinadas iniciativas, propuestas electorales suyas que le lanzaron a la opinión pública y a los ciudadanos en la isla de La Palma, y se han dedicado mientras a mirar hacia atrás, permanentemente mirar hacia atrás, temas económicos han tocado, Coalición Canaria refiriéndose al saneamiento económico y financiero del Cabildo Insular de La Palma, además transmitiendo a la opinión pública cosas completamente inciertas, completamente falsas. Se han dedicado también a mirar pues, el problema de La Bombilla y Puerto Naos, en general de los damnificados, no con un afán de dar un impulso para resolver esa situación, sino pues se han atrevido incluso a decir que se ha hecho en un mes más que en estos 4 años de gestión en aquel momento del Partido Popular y del Partido Socialista, que estábamos coaligados en el anterior gobierno insular. En definitiva, ¿qué han pretendido? Pues ocultar la inoperancia que han tenido durante estos meses, la insatisfacción que ya se está produciendo en parte de la ciudadanía, porque había promesas que no se han cumplido. Se había jugado con el deseo de mucha gente de conseguir soluciones a determinados asuntos, determinados problemas que teníamos en la isla de La Palma, y eso crea una insatisfacción en el ciudadano, y ellos se han dedicado a intentar taparla de esa manera, ¿no? A intentar una vez más desviar la atención. Consejero, precisamente respecto a la situación que atraviesan tanto Puerto Naos como La Bombilla, cuando usted escucha decir al presidente del Cabildo Insular de La Palma, el señor Sergio Rodríguez, que bueno, que parece que se ha trabajado más en estos 3 meses que en los últimos 2 años, prácticamente 2 años de emergencia volcánica. Consejero, ¿qué réplica le daría usted al presidente? Ya se la dimos en el salón plenario, ¿no? Cuando la primera sesión ordinaria, después de mucho tiempo sin convocar las sesiones ordinarias, las sesiones plenarias del Cabildo Insular de La Palma, tuvimos la oportunidad en los ruegos y en las preguntas transmitirle una serie de consideraciones que nos parecían completamente injustas y que se había trasladado a la opinión pública en varios medios de comunicación continuamente, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Hemos hecho tanto ahora en tan poco tiempo frente a esos 2 años de gestión del anterior equipo de gobierno, en este caso concreto para Puerto Naos y La Bombilla. Y lógicamente tuve que recordarle los hitos importantes que se habían hecho, más de 30 iniciativas que hemos puesto en marcha concretamente para ese lugar, y que gracias a ella podemos hoy seguir trabajando, no empezar a trabajar, seguir trabajando en buscar una solución que todos queremos que llegue evidentemente cuanto antes para esos núcleos poblacionales. Y le decíamos que no era justo que transmitiese a la opinión pública una situación que se alejaba de la realidad. Lo que sí era cierto, lo que sí estamos observando, es que prácticamente después del día de las elecciones, una vez que Coalición Canaria sabe que va a gobernar en el Cabildo Insular de La Palma, no los ciudadanos que conforman las plataformas, no, los representantes principales de las distintas plataformas, que son los que se han estado movilizando mañana, tarde, noche y madrugada, todos los días de los anteriores meses, poniendo pues piedras en el camino, transmitiendo a la opinión pública que no se hacía absolutamente nada, que prácticamente podíamos entrar en Puerto Naos y La Bombilla. Se decía que había que hacer incluso hasta alguna plataforma, rebelión civil para entrar, porque es que esto del decreto de exclusión no se sostenía ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista técnico. Al final pues pasa el tiempo y se demuestra que efectivamente se tenía razón con ese derecho de exclusión, y todas esas afirmaciones desaparecieron.
todas esas críticas desaparecieron, no sé, sin hacer absolutamente nada. Al día siguiente ya desaparecieron de los medios de comunicación. Es un síntoma claro que había una representación política importante en los representantes de la plataforma, que quiero dejarlo muy claro, en los representantes que ahora, pues bueno, ahora simplemente han desaparecido y siguen desaparecidos prácticamente. Habían manifestaciones, huelgas cada 2 por 3, cuando la situación de La Bombilla y Puerto Naos a día de hoy es exactamente la misma. Es prácticamente la misma. Ha cambiado algunas cuestiones menores, pero de importancia. No hay nada de calado nuevo que haya posibilitado la entrada de La Bombilla a La Bombilla y Puerto Naos, cuando había un compromiso, aunque ahora digan que no, había un compromiso público y privado también, en reiteradas ocasiones, de los dirigentes de Coalición Canaria, que iban a resolver el problema de Puerto Naos y La Bombilla en prácticamente una semana después de entrar al gobierno, cosa que pues, nuevamente han incumplido. Por lo tanto, consejero, podemos decir que los principales cabecillas, por llamarlo de alguna forma, de estas plataformas, sí que es cierto que han estado un tanto politizados en este aspecto, ¿no? Porque si vemos el hecho de que han disminuido todas esas movilizaciones en el periodo en el que Coalición Canaria está en el gobierno, en el Cabildo Insular de La Palma, ¿a qué se debe esa disminución, ese cese de la actividad? Yo creo que no ha habido una disminución, yo creo que ha habido una desaparición. Es decir, que es diferente. Que es diferente, porque puedes disminuir dejando un poco de tiempo, a lo mejor puedes pensar que, bueno, ahora la nueva corporación que hizo un conjunto de promesas a los ciudadanos damnificados, no solo de Puerto Naos y La Bombilla, también hablaron de las propiedades, de indemnizarlos. El Cabildo ha hecho varias modificaciones presupuestarias, por varios millones de euros, más de 6 millones de euros. No ha habido ni un solo euro para los damnificados en estos últimos meses, en los meses de gobierno de Coalición Canaria. Y ellos permanentemente, cuando nosotros hacíamos modificaciones que sí dirigíamos fundamentalmente a infraestructura, prestación de servicios y ayuda a los damnificados, pues siempre recordaban que era poco. Pero es que ahora es nada. Es que ahora no ha habido absolutamente nada para los damnificados. Y prácticamente para ninguna iniciativa, porque una de las cuestiones que planteaban era, bueno, se van a instalar ahora sensores, más de 1000 sensores, pero ¿quién los va a instalar? Si eso ya venía comprometido. Es verdad que se tardó mucho por el gobierno central. En febrero del año pasado ya estaban hablando de que efectivamente había que invertir 3 millones de euros para poner unos sensores, más de 1000 sensores, que es lo que se está instalando. No es el Cabildo Insular de La Palma, aunque lógicamente ellos se quieran poner la medalla de que efectivamente ahora es cuando se están poniendo los sensores. Los sensores estaban previstos, que tardó mucho el gobierno central, y las dos instituciones científicas son los que lo están instalando, y que eso es fundamental. Bueno, pues estas cuestiones que pudieran ser criticadas por las plataformas, por los representantes de las plataformas, como decía antes, no lo hacen porque han desaparecido desde el día siguiente a que terminan las elecciones el lunes siguiente a las elecciones, pues ya habían desaparecido completamente las manifestaciones críticas, las manifestaciones públicas que se hacían por varios representantes, porque efectivamente, pues a nadie se le esconde que muchos de esos representantes, no los ciudadanos que forman parte de esas plataformas, que votan por quien quiera, evidentemente, como no podía ser de otra manera, esos representantes sí que tenían claramente su cometido durante todos esos años para intentar cercenar la confianza del gobierno anterior. Consejero, cuando Coalición Canaria llegó a gobernar con mayoría absoluta en el Cabildo Insular de La Palma, bueno, consideró que tal vez la salud económico-financiera de la primera institución de la isla, bueno, no era la adecuada. Yo le pregunto, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista abandonaron el gobierno, ¿quedó algún tipo de deuda en el Cabildo Insular de La Palma? A ver, nosotros ejecutamos en el año 22, que fue el último ejercicio que tuvimos la oportunidad de hacerlo, una cifra histórica en el Cabildo Insular de La Palma, es decir, obligaciones contraídas, más de 215 millones de euros, que es una inversión, porque de ahí se sale el dinero para la infraestructura, para la prestación de servicios, etcétera, etcétera, o sea, la ejecución del presupuesto, más de 215 millones de euros. Un hito histórico, jamás se había llegado a ese nivel. Y no dejamos ni un solo euro de deuda bancaria, no hay deuda bancaria en ni en el Consejo Insular de Agua, ni en el Cabildo Insular, ni en la Escuela Insular de Música. Lo único que Sodepal sí que tiene una pequeña deuda bancaria,
que ha ido disminuyendo, la hemos ido disminuyendo en estos 4 años de gestión del anterior equipo de gobierno. Y se asustaron diciendo y hablaron de que efectivamente no había un remanente. Nosotros tuvimos un remanente en el ejercicio 21 que se destinó fundamentalmente a infraestructura, servicios y ayudas relacionadas con los damnificados del volcán y otras acciones, porque también había otras necesidades y sigue habiendo otras necesidades, lógicamente, en la isla de La Palma, pero el ejercicio 22, con esa inversión tan importante que se ha hecho, el remanente es menor. Pero además, cuando estaban en la oposición nos decían que el remanente tenía que ser 0, que lo interesante es que se gastara todo, que se gastara bien, pero que se gastara todo el dinero, que no quedara nada sin gastar, porque eso muestra la eficiencia en la gestión del equipo de gobierno. Pues bueno, pues nosotros les dijimos en una sesión plenaria, aclárense, porque en la oposición decían que era malo tener remanente y ahora que están en el gobierno fueran a buscar el remanente. Lo que tenían que hacer es ejecutar el presupuesto. Ese es su deber. Vamos a ver la ejecución que tienen al final de año, porque tienen dinero suficiente en los presupuestos y lógicamente tienen dinero público para poder gastar y hay que gastarlo. Ese será su examen. No tanto en el remanente, porque no lo hay, porque ya lo hemos empleado adecuadamente, sino en la ejecución del presupuesto. Y también le indicamos 2 cuestiones que nos parecían importantes. Una, ¿qué dinero tiene el Cabildo Insular de La Palma? 60 millones en las entidades bancarias. Tiene 60 millones, no tiene deuda bancaria y tiene 60 millones. Segundo, ¿qué dinero tiene el Consejo Insular de Agua? 14 millones de euros en las entidades financieras. No en deuda bancaria. Bueno, eso es lo que le dejamos. Por tanto, no era cierto, así se lo manifestamos también en sesión plenaria y lo reiteramos siempre que podemos, no es cierto esa situación caótica que querían transmitir desde el punto de vista económico-financiero del Cabildo Insular de La Palma. Consejero, ¿qué novedades tenemos respecto al proyecto de Fuente Santa? Pues la novedad que nos transmitieron no dejó de sorprendernos. No esperábamos realmente esa respuesta. A ver, nosotros preguntamos por el balneario Fuente Santa. Nosotros dejamos, después de muchas vicisitudes, demasiadas vicisitudes, porque hemos tenido que modificar textos normativos, hemos tenido que modificar normativa legal, reglamentaria, hemos tenido que modificar también el planeamiento. Se han tenido que hacer tantas y tantas cosas, hemos tenido que ir varias veces a los juzgados, porque bueno, hay personas que todavía entienden que el balneario no hay que hacerlo y buscan la coma, el punto, para intentar a través de los juzgados pues paralizarlo, ¿no? Al final pues conseguimos que la situación pues quedara ya resuelta para contratar el proyecto definitivo, porque tenemos el anteproyecto, el proyecto definitivo del balneario de Fuente Santa, y en ese proceso estaba en la fase de contratación ya del proyecto definitivo. Lo dejamos cuando marchamos del gobierno insular y preguntamos cuál es la situación, cuándo se va a contratar el proyecto definitivo y intentar cumplir los plazos que habíamos marcado, que a finales de este año pudiéramos tener el proyecto definitivo para buscar la financiación y ejecutar esa obra del balneario de la Fuente Santa. Nos dijeron que había como 4, 5, 6 propuestas y que bueno, no se había eliminado esa propuesta, pero que había otras propuestas. No lo entendimos. Había un concurso de ideas que se ganó, se presentaron más de 102 entidades o personas proponiendo ideas para el concurso, para el balneario Fuente Santa. Después de la reunión que se tuvo el jurado, donde había representantes del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Fuencaliente y del Cabildo Insular de La Palma, por unanimidad se eligió este proyecto y nos extrañó muchísimo. Y yo le pedía que la misma unanimidad que ha habido hasta ahora entre el Cabildo Insular de La Palma, el Ayuntamiento de Fuencaliente y el Gobierno de Canarias es necesario mantenerla, porque si no, este proyecto no va a salir adelante. Y lo que hemos solicitado, el jueves ya lo vamos a solicitar oficialmente porque no ha sido convocado aún la comisión, que convocaran la Comisión de Turismo para analizar la situación en la que se encuentra el balneario. No ha sido convocado y por tanto el jueves vamos a solicitar, porque lo podemos hacer,
la convocatoria urgente de esa comisión para estudiar la situación en la que se encuentra el proyecto del balneario de Fuente Santa. Aprovechando que lo tenemos aquí en nuestros estudios de Onda Cero La Palma y teniendo también en cuenta que fue usted consejero de Aguas del Cabildo Insular de La Palma, quisiera preguntarle, consejero, si me lo permite, si cree que nos deberíamos plantear instalar desaladoras en la isla de La Palma, sobre todo porque en aquel periodo de la emergencia volcánica hubo que recurrir a ella, y yo quisiera saber si lo que le estoy preguntando es una idea factible o lo que le estoy preguntando es algo descabellado. Bueno, un tema tabú para muchos, ¿no? Yo lo he tocado ya varias veces. Yo no tengo miedo a esas cosas y de asumir los retos en determinadas materias cuando creo que las cosas se deben hacer de una determinada manera. Estoy convencido, lo hablo, lo comento, me reúno, lo analizo con los técnicos, pues tomo las decisiones. Y al respecto, con el tema de la desaladora, nosotros hemos dicho, yo he dicho como con responsable de la Consejería de Aguas en aquel momento, hace ya unos años, que teníamos una situación muy compleja, no solo por el tema del volcán, es que en el año 20 tuvimos que darnos mucha prisa, porque es que la balsa de Barlovento no es que no había, es que no había agua, había pequeña cantidad de agua y hierbas en el fondo, porque no había agua en ese año. Nos pusimos en marcha para poner en funcionamiento 2 pozos, criticados por muchos, pero que siguen funcionando hoy. 2 pozos que pusimos en marcha, que son fundamentales porque están aportando 1.200, 1.300 pipas hora. Por tanto, nosotros creemos que hay que continuar con convenios o con apoyo para la extracción de agua con otros pozos, con otros acuíferos, para no sobreexplotar un solo acuífero, aunque algunos se empeñan que hay que ir a un acuífero, hay que ir solo a ese y extraer más agua y más agua. Hay que ir a varios acuíferos en la isla de La Palma para explotarlos adecuadamente y que no tengamos problemas en un futuro. Es verdad que no está lloviendo, si no llueve no se recargan los acuíferos, aunque algunos piensen que no llueve seguimos teniendo agua, pero eso es una cuestión que no merece la pena ni discutir. Por tanto, además, la regeneración, el agua, hay que depurarla, hay que utilizarla, se está haciendo, lo dejamos en marcha, el proyecto para hacerlo en la depuradora comarcal de Los Llanos y del Paso. Hay que intentar por todos los medios continuar la mejora de las canalizaciones. No se puede perder agua, hay que ahorrar también en las redes municipales, que es fundamental. Y por supuesto, como me preguntabas, la desalación. Yo creo que la desalación, que en un determinado momento se echaban las manos a la cabeza, es cara, sin duda, es cara, pero resolvió muchos problemas durante el volcán. Y le preguntas a la gente, a los agricultores que lo utilizaron, y quedaron muy contentos, a pesar de que mucha gente que todavía opina, o algunas personas que todavía opinan, que eso no es el futuro. Mire, yo creo que nosotros solicitamos al gobierno de Canarias y no hubo respuesta de que dejara una desaladora en la isla de La Palma, que la dejara, no en ese lugar, no en Puerto Nao, ahí no iba, no podías continuar allí, porque Puerto Nao tiene que volver a normalizarse, y aquello es un espacio, aquel lugar, aquella zona, un espacio para vivir, para el comercio, para la actividad turística, y por tanto no puede haber una desaladora allí, tendría que ser en otro lugar, pero efectivamente nosotros lo solicitamos porque puede ser que en un determinado momento sea necesario y tenemos que estar preparados. Hablamos de desaladoras, pero sobre todo también quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que el agua es un recurso fundamental para la vida de los seres humanos, pero es un recurso limitado, si usted considera que se exploró lo suficiente las posibilidades que podía ofrecer el túnel de trasvase. Ya para finalizar la entrevista, consejero. El túnel de trasvase nosotros tenemos previsto, y ahí está en los presupuestos, no sé si lo van a ejecutar o no lo van a ejecutar, los sondeos correspondientes para el túnel de trasvase, porque antes de cualquier actuación conviene saber exactamente cuál es la situación de ese acuífero, porque podemos abrirlo y sí, y saldrá más agua seguramente, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No tenemos que mirar al futuro, ¿hasta cuándo? Esto ha ocurrido en otras islas. No se preocupen, no hay problema en La Gomera, no hay problema, hacemos esto otro, hacemos lo otro, y La Gomera al final está desalando. La única isla que no está desalando ahora mismo es La Palma, porque las demás están desalando, incluso las que tenían muchísima agua y las que se hicieron operaciones similares en cuanto a los plantamientos. Aquí vamos a por ello. Y al final lo que ha ocurrido es que, como no ha llovido, pues esos acuíferos no están respondiendo a las expectativas que se crearon y tienen problemas y han acudido a la desalación. Por eso digo que en el túnel de trasvase hay que hacer lo que hay que hacer siempre
estudiando muy bien hasta dónde podemos llegar. No podemos sobreexplotar nuestros acuíferos. Por eso hablaba de aquella parte que no le gusta, porque claro, el problema no es el análisis del pozo en sí mismo, ¿no? de la explotación de los pozos, no, es que si utilizan más acuíferos, no vamos a ir al túnel de trasvase. Y hay algunas personas empeñadas en el túnel de trasvase como única solución. Y nuestra propuesta, la de que hemos mantenido durante estos 4 años, es el túnel de trasvase, el acuífero que da agua al túnel de trasvase, no es eterno y por tanto no podemos sobreexplotarlo. Hay que tener en cuenta que allí salían en torno a unas 1.400 pipas hora por cada una de las bocas. Ya estamos en 800. ¿Pero eso por qué? ¿Porque se cierra? No, porque no sale más. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ese túnel, que actuar después de las investigaciones adecuadas para poder actuarlo, pero sobre todo teniendo en cuenta que hay otras alternativas que también tenemos que explotar. Los pozos son una alternativa. El cierre de las galerías es otra alternativa fundamental. La utilización de la agua regenerada es otra de las alternativas. Si es necesario en su momento, puntualmente, el agua desalada. Las conducciones del transporte del agua en la isla de La Palma tienen que mejorar, las insulares y las municipales. Esas actuaciones son importantes. Centrarnos como única solución. Actuar inmediatamente en el túnel de trasvase, yo me lo pensaría, pero simplemente porque hay unos informes técnicos que dicen que sí y hay otros informes técnicos que dicen que no. Por tanto, hay una clara incertidumbre y hay que estudiar y hay que investigar antes de actuar. Cerramos con este mensaje. Carlos Cabrera, consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular de La Palma, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes.